Tiempo de regocijo, de gozo, de adoración y de alabanza, porque estamos en la presencia de Dios nuestro Padre. Jesucristo, la cabeza de la iglesia, el que es la luz del candelero en nuestras almas, porque nosotros somos en Él una lámpara encendida para gloria de Dios el Padre, por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Familia de la fe, sean bendecidos, judíos y gentiles, grande y gloriosamente bendecidos en el nombre de Jesús. Ministros de Dios, siervos de Dios y sus familias, sean coronados en gloria, vestidos en vestiduras de justicia y cubiertos con manto de salvación para gloria y alabanza de nuestro Dios en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos, judíos y gentiles, a este altar de la palabra, a estos tiempos de la gloria del Señor, donde el Espíritu del Señor, por el testimonio de la palabra, traerá a tu vida sanidad, traerá a tu vida consolación, traerá a tu vida esperanza, te levantará en la gloria de su reino por Jesucristo el Señor, Dios nuestro Padre, para fortalecerte en sus caminos, establecerte en sus propósitos para la gloria de su nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 23, y leemos como está escrito: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, debemos entender de parte del Señor que cuando nosotros venimos al testimonio de Jesucristo, Jesús el Cristo tiene dos tiempos: el ungido terrenal y el ungido crucificado para vencer al pecado y a la muerte. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador, Redentor y Señor. Los tiempos de Jesús el Cristo son los tiempos que fueron señalados, manifestados y testificados por Dios el Padre por medio de los profetas. Ahora nosotros, por medio de la fe en Él, vamos a recibir de parte de Dios el Padre el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento de los tiempos de Dios para nuestras vidas en Cristo Jesús. Siempre yo ministraré e impartiré por medio de la palabra del Señor esos términos, esos tiempos espirituales, amados hermanos: sabiduría, entendimiento, conocimiento y revelación. ¿Por qué, amados hermanos? Vuelvo y testifico: tú y yo, judíos y gentiles, desde Abraham hasta el último de los creyentes, judíos y gentiles, somos almas vivientes y en Jesucristo espíritu vivificantes. Pero cuando digo que somos alma viviente, estamos hablando de la creación del hombre a imagen y a semejanza de Dios en el huerto del Edén. Una vez que el pecado tentó a Eva y a Adán,
La palabra dice, y lo podemos leer en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por favor, yo quiero que tú tomes el primer tiempo que cuando el hombre a imagen de Dios, a semejanza de Dios, vino el enemigo, la serpiente antigua, conocida como el diablo y Satanás, y engaña a Eva y por ende a Adán. En Juan capítulo 3 dice la palabra en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, Dios en la promesa de salvación habla de una vida eterna. La vida eterna tiene por principio el conocimiento de la verdad. El primer principio que todo creyente, todo hijo e hija de Dios debe de conocer de parte de Dios es el testimonio de la verdad del Dios de la creación. Esto tiene que formar parte de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro corazón en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos de la palabra del Señor en Ezequiel 36, 26, y dice el Señor, y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo morará dentro de ellos. Quiere decir que ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios en fe, que es el espíritu de la resurrección o el espíritu de pasar de muerte a vida. Yo lo tengo que entender y tú lo tienes que entender. Antes de yo conocer de Cristo, antes de yo ir por primera vez a escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, yo me presento en esa reunión como un pecador. Escucho al predicador y al escuchar el predicador, el Dios de toda gloria me da el don del Espíritu Santo, el don de vida, el don de justificación, el don de entender la verdad de ese Dios todopoderoso que el predicador me estaba dando. Entonces yo estoy recibiendo el testimonio del mensaje que Dios por medio del predicador me está dando, pero el predicador me está hablando de Cristo, me está hablando de Dios, me está hablando del amor de Dios, me está hablando que Dios perdona mis pecados y que si yo me he presentado como un pecador, que no me considere pecador delante de Dios si yo me arrepiento y confieso mi pecado. Entonces, el fundamento es el conocer la verdad. El principio es conocer la verdad. ¿Y dónde está la verdad de Dios? En su palabra. ¿Y dónde está la palabra de Dios? De Génesis a Apocalipsis. Allí tú vayas a encontrar en la palabra de Dios, siempre Dios te va a hablar la verdad. Él es el Dios creador, Él es el Dios desde el principio, Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Él es el Dios de los profetas, Él es el Dios del templo, Él es el Dios del santuario, Él es el Dios de los sacerdotes de Israel, Él es el Dios de los sacrificios, Él es el Dios de los pactos, Él es el Dios de las promesas, Él es el Dios de la simiente. Entonces Dios siempre ha rodeado a su pueblo y yo le pido a Dios que tú te sientas hoy rodeado por Dios. Porque yo quiero que tú entiendas lo que Dios hoy por este mensaje va a sembrar en tu corazón para que tú te levantes en la gloria del Señor. Entonces, primer fundamento es que nosotros conozcamos la verdad de Dios. Ahora, ¿cuál es el principio de la verdad de Dios? Que el hombre en su principio es a imagen y a semejanza de Dios. Número 2, escríbelo. El hombre en su principio es a imagen y a semejanza de Dios. Por favor, préstame atención, porque yo quiero que tú entiendas esto que yo entendí en el Señor Jesucristo. El hombre que yo era antes de conocer a Cristo, bueno, yo aprobaba ese hombre. Yo me sentía bien con esa humanidad. Yo no tenía reparo o cuestionaba, salvo en ciertas áreas de mi vida como la frustración, la mediocridad y los temores. Pero de manera general, yo aprobaba la vida que yo llevaba. Cuando yo vengo a Dios, cuando yo vengo a Cristo y Dios me empieza a dar el conocimiento de la verdad conforme a su palabra, y empieza Dios por el don del Espíritu de vida
a través del perdón de pecados por medio de Jesucristo, entonces Dios empieza a despertar el hombre que estaba en mí, porque Dios quiere despertar el hombre que estaba en ti. Repito, Dios quiere despertar al hombre que estaba en ti. Dios quiere despertar el alma que estaba en ti en el principio con Dios. Sí, hermanos, que se presentasen delante de mí profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, que pudieran venir, que yo pudiera estar delante de los atrios de Dios y estar delante de Jeremías, de Isaías, de Amós, de Abdías. Amén, gloria a Dios. Yo les diría esto, lo que somos en Cristo, porque así lo revela Dios el Padre. Entonces, lo que tú tienes que entender, si tú naciste hace 20 años, si tú naciste hace 30 años, si tú naciste hace 50 años, amén, por tu nacimiento de mujer. Y ese nacimiento de mujer, dice la palabra de Dios que cuando tú y yo venimos al Señor, entonces Dios nos va a hablar la verdad y nos va a dar el conocimiento de la verdad, que nuestra vida estaba en Dios desde el principio, no únicamente desde el vientre de nuestra madre. Por eso dice la palabra que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto y una promesa en Abraham. Entonces dice la Escritura que nosotros somos hijos de Abraham. Ahora, en lo que hago énfasis y en lo que testifico es que un tiempo es el tiempo congregacional y otro tiempo es el tiempo de la sabiduría y del conocimiento en la gloria de Dios por su palabra. Porque Dios lo primero que va a hacer por su palabra es darnos el conocimiento de la verdad, enseñarnos la verdad. ¿Quiénes somos nosotros en Dios? Nosotros en Dios somos almas vivientes, espíritus vivificantes. Ahora, ¿por qué almas vivientes? Porque el pecado, al engañar a Eva, dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto ellos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el tercer tiempo que yo quiero que tú escribas es que si por causa del pecado el alma del hombre quedó destituido de la gloria de Dios, ahora por medio de Jesucristo nosotros seremos restituidos de la gloria de Dios. Tú serás restituido, tú serás restituida de la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. En estos momentos Dios te está restituyendo con su gloria. Es lo que tienes que entender. Por eso el Verbo se hizo carne. Y en Juan 1:14 dice la palabra: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces Dios nos envía a Jesucristo para que nosotros ahora volvamos en Jesucristo, en Jesús el Cristo, a la gloria del Padre, a la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? El Dios que hizo al hombre desde el principio. Entonces Dios, cuando viene a mí, cuando vino hace 500 años y testificó a personas en el mundo entero, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús predicaba la palabra, Él traía la justicia de Dios. Él venía a cumplir el propósito del Padre hacia el pueblo de Israel. Él era el pacto renovado en el Espíritu de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros entendemos de parte de Dios en Cristo Jesús que lo que Dios está haciendo con nosotros es que Él ahora nos está restituyendo con su gloria. Esa palabra, restituidos con la gloria del Señor, es una palabra, hermanos, que demanda en nosotros compromiso, que demanda en nosotros santidad, que demanda en nosotros fe, que demanda en nosotros esfuerzo. Así que por eso dice la palabra: esforzaos y sé valiente. El Señor nos llama a esforzarnos, amados hermanos, a ser valientes en su palabra.
¿Por qué? Porque si yo entiendo que tengo una naturaleza de corrupción, que yo tengo una vieja naturaleza, pero muy dentro de esa naturaleza hay una naturaleza celestial, hay una naturaleza eterna, hay una naturaleza de gloria, hay una naturaleza de Dios en su creación, Él tiene que despertar en mí por medio de la fe ese testimonio de esa gloria, de esa verdad, para yo permitir que Dios, y para que todos permitamos que Dios perfeccione en nosotros lo que Él había hecho desde el principio. Entonces, muchos creyentes piensan que el evangelio de Jesús empezó en ellos cuando ellos confesaron a Jesús como su Señor y Salvador. No, ese no fue el principio. El principio fue en el Génesis. El principio fue desde Adán. Porque dijo Dios: yo ahora hago al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Y los bendijo Dios y bendijo su descendencia, y la gloria de Dios estaba con ellos. Entonces, hoy vamos a entender qué fue lo que hizo el pecado en el hombre, creación de Dios. Y Dios, por ser Dios, Dios hizo tres cosas en el hombre: alma viviente, no el hombre terrenal, que esa es la batalla que tenemos muchos creyentes en esta tierra, entre el creyente terrenal y el creyente celestial, entre el creyente humano y humanístico y de humanidad al creyente de revelación, de gloria y poder. Esa es la batalla que se presenta todos los días en los cristianos. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos por tradición, por trayectoria, los sentidos despiertos a lo carnal, a lo terrenal y a lo humano. Y ese es uno de los tiempos de la gloria del Señor, que tú y yo, amados hermanos, tenemos que despertar nuestros sentidos espirituales. Tenemos que despertar, hermanos, nuestras manos para adoración, despertar nuestros corazones para el pacto, despertar nuestras mentes renovadas en el Espíritu, porque tenemos la mente de Cristo, renovar nuestra alma en la gloria del Señor, donde tenemos comunión con Dios todos los días, amados hermanos. Pero tenemos que entender que para nosotros poder entrar en la comunión con Dios, tenemos que salir de las de las costumbres, de las tradiciones del mundo. Si yo no determino salir de las tradiciones del mundo, de los sistemas del mundo, de lo que mis ojos ven, de lo que mis oídos oyen, de lo que mis manos hacen, de lo que soy como persona, yo tengo que salir de esa naturaleza para entrar en la naturaleza con Dios. Y yo profetizo que tú vas a salir de la naturaleza humana, de los afanes de este mundo, de los afanes del siglo, para entrar en los propósitos del Señor. Por eso dijo Jesús estas palabras: aquel que no aborrece, por favor escucha, aquel que no aborrece a padre, a madre, a hijo, a hija, y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque los que están aferrados a sus hijos, porque los que están aferrados a su esposo, a su esposa, y Dios no te está diciendo, y Jesucristo no te está diciendo que deseches a tu mamá, que deseches a tu papá. No, Él dice, el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Pero lo que te está diciendo Dios es que tienes que venir a buscarlo. Y eso fue lo que le sucedió a Moisés en la zarza. Moisés salió de los afanes del mundo y entró en la comunión con Dios. Por eso Dios le dijo: quita el calzado de tu pie. ¿Por qué? Porque la tierra que pisas santa es. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 45: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Todos los que están escuchando este mensaje, yo tengo que hablar a tu alma viviente. Yo no estoy hablando a tu humanidad. Yo te estoy hablando a cosas mayores, a cosas más grandes, más poderosas, eternas, en gloria, en poder. Ahora, si tú me preguntas: pastor, ¿usted por qué me está hablando a mí en manifestaciones de gloria, poder? Porque en ti y por medio de ti y a través de ti y de tus padres, el pecado, la maldición, la iniquidad está en ti. Y si tú no entiendes en el testimonio de la verdad quién eres en Dios, hermano, vas a terminar donde terminó el hombre rico de Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Por qué él fue a parar al Hades, lugar de tormento? Porque su mente no se restauró, porque no entendió el plan de Dios para su vida.
Hermanos amados, hay millones de almas a través de los siglos en el Hades. Pero esas almas no eran almas perdidas, eran almas que oyeron el testimonio de Dios. Que Dios les habló de su amor, que Dios les habló de su gracia, que Dios les dijo: hijo mío, hija mía, yo no quiero que tú vayas al infierno, yo quiero que tú te apartes, yo te quiero limpiar, yo te quiero mostrar mi gloria, yo te quiero adoptar con la adopción de hijo, te quiero dar las riquezas de mi gloria. Pero por cuanto él no entendió, por cuanto ella no entendió, su alma, y es el cuarto tiempo, tu alma, mi alma, yo tengo que predicarte a tu alma, no a tu humanidad. Yo no te voy a hablar de tu naturaleza desde cuando estabas en el vientre de tu madre. Por eso cuando yo predico de Génesis, predico de Deuteronomio, predico de Levítico, predico de Isaías, predico Jeremías, y el cristiano dice: no, pero es que es la prédica de Jeremías. No, no es la prédica de Jeremías, es la prédica del Dios desde el principio, el Dios de la verdad, el Dios que va a decir quién es Él para ti. Y Dios lo que te está diciendo es: apártate del mundo, apártate de las costumbres paganas del mundo. Ya te lo voy a leer. Apártate de lo terrenal, apártate de lo corruptible, apártate. Te tienes que apartar. Te tienes que apartar. Si eres un verdadero creyente, te vas a apartar para Él. Y tienes que leer la Escritura. Tienes que leer la Escritura. Tienes que leer la Escritura. Tienes que tomar nota de los versículos y leer la palabra. ¿Por qué? Porque lo que para muchos puede ser confusión, puede ser no entender o puede ser locura, para mí es un pan de todos los días. Dios me rodea en pacto, me rodea en gracia, me rodea en la sangre de Jesús, me rodea de revelación, me rodea de poder, me rodea de la unción de su Espíritu, me rodea de su Shekinah, me rodea con su columna de fuego, me rodea con sus ángeles, me rodea con sus promesas, con su pacto, con su gracia, con su justicia. Aleluya. Entonces el mundo puede hacer mucha bulla, el mundo puede decir: viene pestilencia, viene enfermedad, viene crisis, viene. Y yo digo: que venga lo que venga, porque yo ya estoy con el que es verdadero, yo ya estoy con el que es la gloria, yo ya estoy con el que es la unción, yo ya estoy con el que es la vida eterna, yo ya estoy con el que me hizo uno desde el principio de la fundación del mundo, el que me hizo uno con su Hijo, el que me dio de su gloria, el que trajo sanidad interior a mi espíritu. Porque lo que viví en dolor, en maldición o en rechazo desde el vientre de mi madre, Él me ha sanado, Él me ha revestido con poder, Él ha inscrito mi nombre en los cielos, Él me ha dicho: yo soy tu candelero, Él me ha dicho: yo soy tu roca eterna, Él me ha dicho: yo soy tu pan de vida, Él me ha dicho: yo soy tu luz estando tú en el mundo. Y yo digo: aleluya, gloria a Dios. Tú estás rodeado de Dios, pero no lo ves, no lo oyes. ¿Te imaginas yo ver a tantos cristianos en muchas naciones que son cristianos, pero son cristianos de coger la Biblia, guardarla en el bolso o guardarla en un maletín, llevarla a la congregación, abrirla solamente cuando el predicador predica, cerrar la Biblia, ir a la casa, guardarla? ¿Y dónde están las señales de Dios que están sobre ti? Habrán personas que me dicen: pastor, ¿pero qué señales de Dios? Bueno, ya te estoy diciendo: pactos, promesas, linaje, simiente, fuego, Shekinah, gloria, gracia, justicia, poder. Estás rodeado de Dios. Pero si me preguntas: pastor, ¿cómo así que estoy rodeado de Dios y no veo a Dios? No ves a Dios porque no le estás sacando el tiempo. Y no le sacas el tiempo porque no has entendido quién eres tú en Él. ¿Quieres ver en las Escrituras hombres que sabían quién era Dios? Puedes ver a Daniel, cuántas veces oraba, cuántas veces clamaba a Dios, cuántas veces pedía por Israel, pedía por Jerusalén. Jeremías, Pedro, Juan, Moisés, David. Hermanos, tenían actividades, pero sacaban el tiempo
y salían de sus actividades para entrar en su verdadera naturaleza. Si tú eres una hermana, un hermano, un pastor, un apóstol, un profeta, que más que pasas el tiempo predicando, pasas más tiempo en su presencia, estás honrando al que te ha honrado, estás glorificando al que te glorificó, estás testificando de la grandeza de Dios como tu Salvador delante de tus enemigos, el pecado, la carne, la maldición, la iniquidad, la transgresión, la rebelión. Los cristianos de hoy en día no han entendido que Dios lo que está pidiendo es intimidad. Hermanos, Dios está delante de ti, Dios está contigo. Tú no me puedes decir a mí, pastor, a mí Dios no me oye. Mentira. La palabra dice desde Génesis y Apocalipsis que Dios oye. No me puedes decir, pastor, Dios no me ve. Mentira. Él te dice, yo te veo, estás en pecado. Yo te veo, estás en apostasía. Yo te veo, estás en tibieza espiritual. Yo te veo, estás caminando en engaño. No me puedes decir a mí, que Dios no te ve. No me puedes decir, pastor, yo no le importo a Dios. No me puedes decir que tú no le importas a Dios si Dios dijo, envío a mi hijo a morir en la cruz por darte vida y por darte salvación. No me puedes decir a mí en mi cara que Dios no te ama. Que tú no ames a Dios, eso es una cosa. Que tú no busques a Dios, eso es otra cosa. Porque Dios sí te busca a ti. Dios te busca, Dios te habla y te vuelve a hablar y te sigue hablando, pero tú no lo quieres oír. Porque para oír a Dios necesitas desconectarte, si puedo usar esa palabra. Necesitas desconectarte del mundo. Necesitas desconectarte de tu carne. Necesitas desconectarte de tu humanidad. Necesitas desconectarte de tu corruptibilidad para entrar en su presencia. Es lo que dice Dios. Entonces, estamos hablando de una palabra en Romanos capítulos 3 del 21 al 23 que se llama justicia de Dios. Tiempo número 5. Hermanos, hoy te voy a enseñar todo lo que la palabra justicia, bueno, corrijo y cambio el lenguaje. No te puedo enseñar todo en este mensaje, pero te voy a dar unos fundamentos importantes para tu alma, para tu alma, para tu alma, para tu alma. Y lo vas a entender claro cuando yo te lo testifique. Yo estoy hablando a tu alma, no estoy hablando a tu mente, a tu cuerpo, no estoy hablando a tu naturaleza humana. Esa naturaleza humana está bajo corrupción, está bajo debilidad, está bajo esclavitud, está bajo esquizofrenia, está bajo debilidad de la carne por causa del pecado. Y no puedes decir que no, porque sí lo dice Dios por su palabra. Entonces, primer principio de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Primero, Dios te está hablando la verdad. Y si Dios me habla la verdad, yo la tengo que creer. Si Dios me dice que yo soy uno con Él desde el principio, yo digo amén, aleluya, y oraré, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Se lo digo a Satanás, se lo digo a mi carne de corrupción, se lo digo a mi carne de iniquidad, se lo digo a la debilidad de mi carne. Yo soy uno con Dios desde el principio por medio de Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14, ese verbo se hizo carne para que yo, con mi alma y con mi espíritu, no con mis ojos, yo vea su gloria. Ahora, un tiempo es ver milagros. Yo puedo ver milagros. Yo puedo orar por un paralítico y el Señor Jesús sanarlo. Yo puedo orar por una persona de cáncer y el Señor sanarla. Y como yo soy la persona que oro por el enfermo y yo veo al enfermo sanarse, yo me alegro. Pero me alegraré más en el Dios de mi salvación. Me alegraré más cuando yo entiendo y reconozco que siendo yo pecador, le pude entregar mi pecado. Y puedo mirar a Satanás y decirle al diablo y decirle al Hades y decirle al principado y decirle a la hueste de maldad que yo no soy de la carne, yo no soy del pecado, no soy de la inmundicia. Soy del Padre, soy de Cristo, soy desde el principio, soy de la palabra de Dios, soy de la Shekinah de Dios, soy de la victoria en Cristo. Soy un alma en esperanza, un alma en fortaleza. Sobre mi alma es depositada grandes promesas y sobre tu alma hay un depósito de grandes promesas en el nombre de Jesús. Principio, la verdad, la verdad, la verdad. No es suficiente con que se te predique, no es suficiente con que tú escuches la prédica, no es suficiente con que tú diezmes, es necesario
que tú entiendas el proceso que Dios está haciendo en ti. Si tú no entiendes el proceso, escribe tiempo número 6, el proceso de Dios en mí. Si tú no entiendes el proceso, y los procesos de Dios toman tiempo. Los procesos de Dios toman casi toda la vida. Y aún así los procesos de Dios no son cumplidos en su plenitud todos. Y ya vamos a entender el porqué. Entonces, el primer principio, la verdad de Dios, punto. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. Su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mis caminos. Su palabra es sabiduría y conocimiento. Su palabra es testimonio y verdad. En su palabra, ¿qué tenemos que buscar? Todos los creyentes, ¿qué tenemos que buscar? Primero, entendimiento espiritual. Segundo, conocimiento en la palabra. Tercero, sabiduría en la palabra. Cuarto, para llegar a la revelación. Pastor Ricardo, ¿qué es revelación para usted? Las experiencias que yo tengo en intimidad con Dios. Yo aquí tengo una intimidad con Dios, y lo digo para gloria de su nombre. Yo aquí tengo una intimidad con Dios que tú no ves. De pronto algunos están sintiendo fuego, otros están sintiendo gloria, otros están sintiendo el amor de Dios, otros están sintiendo lo que tú estés sintiendo en el Espíritu de Dios, en la gloria de Dios, por la palabra de Dios. Eso se llama revelación. Revelación. La revelación de Dios, y es natural, amados hermanos. Cuando yo veo a un hombre llamado Saulo de Tarso, que él iba a perseguir a los judíos cristianos, a los judíos que confesaban a Yahshua HaMashiach como el Mesías de Israel, y él los iba a perseguir para meterlos presos y para facilitar que algunos de ellos los mataran. Dice la palabra que Jesucristo resucitado habló con Pablo. Pablo cae del caballo y queda ciego. No voy a explicar y ahondar el porqué, pero cuando Pablo, vienen los enviados de Dios para orar por Pablo y se le abren sus ojos, desde ese momento, préstame por favor atención, desde ese momento Pablo empezó a caminar en revelación en su alma. Y él empieza a hablar un lenguaje espiritual que aquellos que estaban en amistad con él, en el Sanedrín, Anás, Caifás, no entendían lo que él estaba viviendo. ¿Qué estaba viviendo Saulo de Tarso? Que no lo vivió, entre otras cosas, Pedro, pero sí Pablo lo vivió, revelación. Entonces él hablaba en un lenguaje que no le iban a entender, porque él permanecía en comunión con el Padre. Él vio a Jesús y lo siguió viendo y lo siguió escuchando, y entendía del Padre, y entendía al Dios desde el principio, y entendía al Dios de Moisés, Moshe, al Dios de la Torá, al Dios de los profetas, el Tanakh. Él lo entendió, porque un conocimiento estaba en su mente. Pero cuando Jesucristo viene y se le revela a su alma y a su espíritu, Pablo empieza a caminar en revelación. Dios quiere que todos vosotros caminen en revelación. Eso está desde el principio. Dios quiere que tú camines en revelación. Y la revelación viene de parte de Dios por su Santo Espíritu para tu alma, para tu espíritu y para tu mente renovada. Hermanos, si yo tengo una fractura en este brazo, o si mi pie es corto y viene un ministro de Dios y ora por mí, y mi mano fracturada se sana, o mi pie que estaba más corto, el Señor hace el milagro y pone los dos pies juntos, eso no se llama revelación, eso se llama señales. Los milagros son señales. La hija de Jairo que resucitó es una señal. Lázaro que estaba muerto 3 días, la resurrección es una señal. El libertar a los endemoniados es una señal. La revelación es un crecimiento y una intimidad con Dios en un tiempo de gloria para eternidad. Tenemos que hacer la diferencia entre señales y revelación. Cuando Moisés entra a Egipto y llega al palacio de Faraón y le dice Moisés al Faraón: así dice Yahweh, el Dios Altísimo, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Y convirtió primeramente el báculo, la vara, en serpiente, y por medio de la vara hizo caer granizo,
tomó el agua del Nilo y la cubrió de sangre y trajo las plagas. Todo eso se llaman señales. Esas no son revelaciones, porque cuando uno recibe señales de Dios, uno se goza. Pero todavía hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser sanadas y restauradas por medio de la revelación. Entonces, cuando la revelación viene a nuestras vidas y uno las vive, uno sabe que esas revelaciones son más grandes que ver a un muerto resucitar de hace 5 días de muerto. La revelación es mayor que las señales. Escríbelo, tiempo número 7. Las revelaciones son más grandes, más poderosas que las señales. Ahora, mira tú a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí, y Moisés descendía del monte, y el Señor hacía señales por Moisés en la tierra. Pero ¿de dónde venían esas señales? Venían de las revelaciones que él tenía con Dios en el monte. Aleluya. Entonces, por favor, préstame atención, porque sé que esto te va a bendecir grande y poderosamente. Tú como cristiano, con tus sentidos, estás en la tierra y le oras: Padre Dios, no tengo empleo, ábreme puerta y dame un empleo. Y resulta que te llaman al otro día y te contratan y te dan el mejor empleo y te dan la mejor paga y te dan carro. ¿Qué haces tú? Gracias Dios, me has bendecido. Esa señal produce gozo en ti. Repito, esa señal, Dios te abrió una puerta. Yo conozco miles de cristianos, ya perdí la cuenta. Milagros, sanidades, puertas financieras, pero volvieron a caer en pecado. ¿Por qué? Ya lo vamos a entender. Porque nosotros necesitamos vivir en la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús el Cristo. Mucho cuidado, y tienes que hacer una diferencia, amado hermano, amada hermana, entre las señales y las revelaciones. Las señales te perfeccionan en el carácter. Las señales te hacen vivir más intimidad con Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios. Las señales solamente crean emociones en ti. Las revelaciones hacen que tú puedas madurar y crecer en el Espíritu. Por favor, presta atención. Están las señales y están las revelaciones. Así como Dios hace señales en tu vida, Dios se quiere revelar a tu vida. Y yo digo amén. Él está hablándote porque Él se quiere revelar a tu vida, y ya te voy a enseñar el porqué. Entonces, cuando tú caminas en señales, las señales te producen gozo. Es más, Jesucristo dijo: vosotros buscáis las señales. Pero cuando nosotros buscamos revelación, que mi espíritu y mi alma entren en intimidad con Jesús, entren en intimidad con el Padre, esas revelaciones van a traer a nuestras vidas conciencia de fe, también conciencia de nuestra naturaleza de pecado, nuestras debilidades. Y lo débil en su presencia será una fortaleza en fe en Cristo Jesús para nosotros ser más que vencedores. Porque hay muchos creyentes inconstantes, porque hay muchos creyentes tibios, porque hay muchos creyentes que defienden doctrinas de porciones. Escúchame, ¿por qué hay creyentes que defienden doctrinas de porciones bíblicas? Es como si yo tomara la Biblia y sacara algunos versículos bíblicos e hiciera de eso una doctrina. Hermanos, no. Yo no puedo sacar de las escrituras nada. Préstame atención, esto te va a bendecir. Yo no tengo que sacar de las escrituras algo para yo vivir en la fe de Jesucristo o en la fe de Dios. Yo lo que tengo que hacer es introducir mi corazón, introducir mi alma, introducir mis sentidos, introducir mi espíritu en la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis. Es lo que yo tengo que hacer. Nosotros lo vemos y está escrito. Esto le sucedió a Anás y a Caifás. Esto le sucedió a los fariseos, a los saduceos y a los samaritanos. Ellos sacaban porciones de Torá, de Tanakh, y hacían de eso un estilo de vida de fe. ¿Por qué cree usted que habían fariseos y saduceos? ¿Cuáles son los fariseos? Los que creen en Torá y Tanakh, los que creen en la ley de Moisés y los profetas.
¿Qué hacían los saduceos? Los saduceos eran los creyentes solamente los primeros 5 libros de la Biblia. Allí te lo estoy confirmando. Tú te puedes disponer a hacer estudios y confirmar que lo que te estoy diciendo es verdadero. Entonces, si yo entro a una congregación, y generalmente yo conozco personas que en una congregación llevan 5, 10, 15 años, hasta 20 años y más, con un mismo pastor, con un mismo predicador. ¿No has leído acaso Efesios capítulo 4 versículo 11? El Señor estableció 5 ministerios. Y dice la palabra para perfeccionar a los santos. Entonces, yo no puedo tomar unas porciones bíblicas y con esto hacer una doctrina ministerial, no. Yo lo que tengo que hacer en obediencia a Dios desde el altar de su palabra es tomar tu alma e introducirla a la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Yo tengo que tomar tu alma, tomar tu familia, tomar tu matrimonio e introducir tu alma a la palabra. Yo tengo que tomar tu juventud e introducirla a la palabra. Ahora, obviamente, como es por fe, es por obediencia. Tiempo número 8, como es por fe, es por obediencia. Y ya te voy a dar los pasos para entender estos principios de Dios, de los cuales tú tienes que volverte a Dios. Entonces, estamos hablando principio, la verdad. Propósito de Dios. 2, necesitamos recibir un entendimiento renovado espiritualmente, un corazón espiritual, Ezequiel 36, 26, Gálatas 4, 6, para dejar atrás el corazón de Mateo 15, 19. 3, mi alma que era de naturaleza de pecado por causa de mi carne, ahora tiene que vivir en la justicia de Dios, vivir delante de Dios, a un Dios que se ha glorificado en mi vida. Y si Dios se ha glorificado en mi vida, he derrotado al pecado, he vencido la maldición, he echado fuera a los demonios, y mi carne de corrupción se viste de incorrupción para la gloria de su nombre. ¿Qué vestirá mi cuerpo, mi carne corruptible en incorrupción? Cuando paso tiempo con Él, cuando busco revelación con Él, cuando siento la presencia de Él en mí, cuando oro y siento que estoy bajo la Shekinah de Dios, que estoy al frente de la columna de fuego, que estoy delante de las alas del que habita al abrigo del Altísimo, el que mora en la sombra del Omnipotente. Lo tienes que sentir, pero lo vas a sentir cuando lo buscas de corazón, como lo hizo Daniel, como lo hizo David, como lo hizo Moisés. Hoy en día no hay creyentes como Moisés, como Isaías, como David. Pero yo profetizo que Dios te va a preparar, porque Dios necesita, entiéndelo. ¿Es complicado esto que te estoy enseñando? Tienes que salir de los afanes del mundo, de los sentidos del mundo, de los pensamientos del mundo, de los juegos del mundo, del sistema del mundo, y meterte con el Señor. No importa los tiempos y las edades. Todo creyente que aprendió a vivir revelación, a buscar revelación, a buscar sanidad interior, a buscar madurez, y pagó el precio, porque la palabra dice, como la viuda en la parábola, a la viuda dice la palabra que el juez no tenía temor ni a los hombres ni a Dios, pero por causa de que esta mujer insistía, le hizo justicia. Así es Dios. Ve y le tocas, y le tocas. Que no te abrió hoy, tócale, 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 tócale. Yo le he tocado muchas veces hasta que Él me abrió, porque yo sabía que Él es mi Dios, que Él es mi Padre. Hermanos amados, ¿dónde está mi Salvador? ¿Dónde está tu Salvador? La palabra dice que tu Salvador resucitó al tercer día después de muerto, y Él le dijo a María: yo tengo que subir a mi Padre, no me toques. Yo sé, hermano, y tú lo sabes. ¿Dónde está el Señor Jesús? Él está en el tercer cielo. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Él en nuestros corazones en la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Yo lo sé, tú tienes que saberlo. Para mí esto no es algo casi imposible de creer. Es natural de creer. Es mi naturaleza en Dios creer. Porque si paso tiempo de revelación con Él, hermanos amados, el que hable las revelaciones. Y termino hablando de revelaciones. Mira a Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, del capítulo 1 al capítulo 22.
Todas las experiencias que tuvo Juan el apóstol en revelación, 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 revelación. Vio ángeles, vio el mundo, vio la bestia, vio el dragón, vio la serpiente, el diablo y Satanás, y que batallaban con Miguel y sus ángeles. Vio los sellos, las trompetas, vio a la iglesia en pecado. El Señor le mostraba, estando en el tercer cielo, a Juan el apóstol le decía: mira, mira, la iglesia ya en Asia está en pecado. Háblale a la iglesia, escríbele. Para muchos cristianos eso es un conflicto. No entiendo nada. Es que Dios me habla pero no entiendo. ¿Cómo no vas a entender? Ahora, si no tienes un corazón para Dios, si tienes un corazón para el mundo, si andas en los afanes del mundo, si andas en las concupiscencias del mundo, si andas en el deleite del mundo, Dios te habla y a ti no te va a importar. Pero no te preocupes, eso no te pasa a ti. Le pasó a Israel, le pasó al rey Saúl, le pasó a los reyes de Israel, le pasó a Anás y a Caifás. No te preocupes, porque en Dios están los dos tiempos de almas: las almas en pecado para condenación, las almas en el reino de los cielos para salvación. Tú tienes que decidir de qué lado estás. Me preguntas a mí: pastor, ¿es fácil apartarse del mundo y buscar al Señor? No, no es fácil, pero tampoco es imposible. Es cuestión de decisión, es cuestión de fe, es cuestión de actitud. Ahora, préstame atención. Te hablaba de la palabra obediencia y la palabra desobediencia. Quiero por favor que vayas a Romanos capítulo 5, versículo 19. Escucha cómo está escrito. Repito, cómo está escrito. Repito, Romanos capítulo 5, el versículo 19. Y dice la palabra del Señor: porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Repito, Romanos capítulo 5, versículos del 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es el uno que obedeció? Su nombre es Jesús. Los que tenemos nuestra fe en Él, nuestra mente espiritual con Él, nuestra alma con Él, nuestro espíritu con Él, somos obedientes. Si somos obedientes en Él y con Él, que quiero que escribas, tiempo número 9, debemos de ser obedientes en Él y con Él. Así, en Él y con Él. No ser obedientes en Jesús, no. Debo de ser obediente en Él, en su naturaleza, y con Él como el Hijo del Hombre, mi Salvador y mi Señor. Si soy obediente en Él y con Él, soy constituido en Él y con Él justo. Ahora quiero que mires como está escrito en Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Quién trajo la ley? Yahweh Dios. Elohim trajo la ley. ¿A quién se la dio? A Moshe, a Moisés. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Dios introdujo la ley? Porque ya había pecado en el pueblo. Acuérdate que mucho antes de que Moisés edificara el Mishkan, el tabernáculo de Moisés, ya el pueblo había pecado contra Dios y había pecado contra Moisés y habían pecado entre ellos mismos. Entonces Romanos 5, 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Quién introdujo la ley? Dios. ¿Para qué la introdujo? Para Dios manifestar el pecado y su naturaleza. Entonces, ¿qué hizo el pecado por medio de la ley? Dice la palabra, abundó. Ahora, ¿por qué Dios permitió que por medio de la ley abundase el pecado? Para que sobreabundase la gracia. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos el testimonio de la gloria del Señor, en Romanos 1, el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, tiempo número 10. ¿Cómo se revela la justicia? Es decir, ¿usted quiere vivir en justicia?
¿Usted no quiere que el pecado le toque? ¿Usted no quiere que sus hijos se destruyan? ¿Usted no quiere que sus hijos o sus familiares vayan al Hades? ¿Usted no quiere que la maldición le rodee? ¿Usted no quiere que nadie le robe? ¿Usted no quiere que nadie le haga daño? Eso se llama buscar justicia. Ahora, para que Dios haga justicia en usted, usted tiene que caminar como un justo. Hay creyentes que creen que con picardía, que con mentira, que con murmuración y con chisme le voy a decir a Dios que me dé trabajo y Dios me lo va a dar. Repito, Romanos 1:17, porque en el Evangelio, acuérdese que el Evangelio es la plenitud de la gloria de Dios el Padre por medio del Verbo hecho carne, Jesucristo el Señor, donde hay salvación, redención, justicia, sanidad, liberación, hay comunión con el Padre, hay camino al Padre, hay candelero encendido, una piedra edificada, en fin, hay muchos atributos en Jesús por medio del Evangelio. Y Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, cuando ustedes leen en el Evangelio, por favor escríbalo porque es importante que lo entienda. Cuando yo leo en el Evangelio es porque yo tengo que introducir mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mis sentidos en el Evangelio. Por eso dice la palabra, porque en el Evangelio yo tengo que introducir mi ser carnal, mi ser terrenal, mi ser de pecado, mi ser de concupiscencia, mi ser de pereza espiritual. Lo tengo que introducir en él. Y cuando lo introduzco en él, entonces la justicia de Dios se revela. No olvide, la palabra revelar es a mi espíritu y a mi alma, no afuera. No afuera. No cualquier persona puede ver en un ungido las revelaciones, no las puede ver. Si él no la testifica, si Pablo no hablaba de las revelaciones, si Juan no hablaba de las revelaciones, nadie creería que él estuvo en el tercer cielo y vio todo lo que él vio. Si David no habla de las revelaciones, nadie se enteraría que él tuvo revelaciones. Si Jacob en Betel no habla de la experiencia, porque Jacob estaba solo en Betel, no era ni casado todavía, pero él tuvo revelaciones. Y yo profetizo que todos ustedes van a tener revelaciones, y tú tienes que decir, lo creo, amén, aleluya y gloria a Dios. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué me hace justo ante Dios? Jesús el Cristo. Lo que Jesús hizo por mi hombre de vieja naturaleza. Volvamos por favor a Romanos capítulo 5 en el versículo 19 para seguir entendiendo lo que la desobediencia trajo. ¿Qué trajo la desobediencia? Dice la palabra que por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, así también vino la gracia para que nosotros, los muchos, seamos constituidos justos. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando del pecado. Cuando hablamos del pecado, estamos hablando de la carne. Cuando hablamos de la justicia, pecado y carne, tenemos que hablar de la ley. Cuando hablamos de la ley, tenemos que hablar de la gracia. Repito, esto es necesario entender. Justicia, el pecado, la ley, la gracia, la fe, Jesús el Cristo. Entonces, si yo voy a caminar en la justicia de Dios, yo tengo que entender qué hizo Dios por medio de Moshe. ¿Por qué trajo la Torá? Porque hay muchos cristianos que creen y dicen, no, es que ya no camino por la ley, camino por la gracia. No. La gracia no es un camino terrenal. La gracia es un camino de revelación en fe. Lo acabamos de leer y se lo repito. Está escrito en la carta a los romanos para la gloria del Señor. En el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe. La fe en la revelación trae a nosotros la gracia de Dios.
Y la gracia no es algo natural, la gracia es algo espiritual de Dios. Por ejemplo, yo me acerco a Jesús por gracia. Yo entro en intimidad con el Padre por gracia. Yo recibo la columna de fuego por gracia. Yo recibo el don de interpretar lenguas por gracia. ¿Por qué? Porque no viene de mí. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me dé algo si no es por fe. Por eso es que muchos cristianos no tienen, teniendo todo, no tienen nada. ¿Por qué? No tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Porque tienen carne. ¿Por qué tienen carne? Porque el pecado ha tomado tu carne para engañarte. Entonces Romanos 5:19 dice que porque así como por la desobediencia de uno. Entonces, si tú eres un cristiano desobediente, ¿qué va a entrar en ti? El pecado. ¿Qué entró en Israel por siglos de siglos de siglos? El pecado. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué Dios le quitó el reino a Saúl y se lo dio a David? Por la desobediencia. Tu desobediencia a la palabra de Dios permita que el pecado entre por la puerta ancha de tu carne en tu concupiscencia y en tu deleite. Intenta quitarte ese pecado de encima, no vas a poder. Aunque tengas la gracia, el poder y la gloria, aunque tengas la Shekinah y la columna de fuego. Porque el pecado no desiste tan rápido de la carne como el hombre quiere que el pecado desista de uno. ¿Me estás escuchando? Entonces, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán llamados justos o constituidos justos. Versículo 20 de Romanos capítulo 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, repito, así como el pecado reinó ¿para qué? Para muerte, así también la gracia reine para la justicia de la vida eterna mediante Jesucristo el Señor y Salvador. Entonces, está la carne, está el pecado, y con el pecado la muerte. Repito, está la carne, está el pecado, el diablo, el pecado, los demonios. Pero los demonios van a venir es a la carne, porque dice la palabra, mas yo soy carnal vendido al pecado. El pecado y la carne son uno. Por eso dice que la carne no puede obedecer a Dios, ni tampoco puede. Por eso si usted es un cristiano en la carne, a usted le puede decir el vaso de honra, vaya y busca al Señor, vaya y se arrepiente, y usted no lo va a hacer, va a correr es al pecado, porque vive en la carne. ¿Por qué vive en la carne? Porque no quieres pagar el precio, apartarte del mundo, de los afanes del mundo, de los pensamientos de pecado, porque tú sabes que el enemigo te visita en pecado y te pone cosas sucias, tú lo sabes. Pero si tú lo sabes, también lo sabe Dios. Y lo sabe Jesucristo y lo sabe el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres un oidor de la palabra y vienes a la congregación, pero tienes pecado y te deleitas en el pecado, Dios te está mirando y dice, bueno, yo te di a Jesucristo, pero si tú no quieres entrar en la intimidad con Él, entrar en el evangelio con Él, entonces tú amas tu pecado. Si tú amas tu pecado, tú amas al diablo y amas la muerte y amas la inmundicia y amas a los demonios. Después, cuando los demonios vengan a acabar con tu vida, no me vengas a pedir, porque yo ya te di por gracia, te di por gloria, te di por revelación a mi Hijo Jesucristo. Tenemos que decir amén, gloria a Dios. En otras palabras, tengo que saber qué hacer con mi carne, tengo que saber qué hacer con mi mente de pecado, tengo que saber qué hacer con mi corazón de Mateo 15:19. Tengo que saber qué hacer con mi alma de Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Yo tengo que saberlo. Ahora, si me predican y me predican y me predican, y 10 años predicándome, y 20 años predicándome, y 25 años predicándome, pero no entro en intimidad con Dios, no sé qué hacer con mi carne, no sé qué hacer con mi desobediencia, no sé qué hacer con la ley de Dios, no sé qué hacer con el pecado, no sé qué hacer con la maldición. Entonces, ¿de qué te sirven 20 años de predicación si nunca jamás tuviste una intimidad con tu Salvador, tu Rey, tu Señor?
pero lo vas a tener en el nombre de Jesús, y yo digo amén. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Jesucristo, tiempo número 11, Jesucristo. Divide la palabra Jesús, el Cristo. Para los judíos, Ben Yosef y Ben David. Un ungido que sufrirá la afrenta como un pecador y que será crucificado y condenado por su propio pueblo y por los gentiles. Pero en él estaba el don de la gracia. Aleluya. Entonces, Dios permitió que abundase la ley para que abundase el pecado. Porque el pecado vino por los desobedientes, pero por el obediente vino la gracia. Ya tenemos la gracia. Ahora, además de la gracia, ¿qué necesitamos? Necesitamos que reine la vida, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 21. Vuelvo y leo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna. Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo el Señor. Entonces, préstame atención. El pecado, la carne, la Torá, la ley de Dios. Ahora, Jesús, el Cristo. Lo voy a repetir. El pecado, la ley, la carne. Jesús, el Cristo. La fe. Otra vez. El pecado, la ley, la carne. Jesucristo, la fe en Él. Si yo, siendo carnal, me puedo convertir espiritualmente por medio de mi fe en Él, la justicia de Dios reinará en mí para vida, y la muerte es destruida en mí, porque la vida me ha sido dada en depósito en Jesucristo, el Rey de Gloria. Ahora, no es como muchos cristianos pensaban. Escúchame, no es así. El pecado, la ley, la carne y los predicadores. El pecado, la ley, la carne, apóstoles. El pecado, la ley, la carne, profetas. El pecado, la ley, la carne, evangelistas, pastores, maestros. No es así. Ese no es el orden del principio. Repito, ese no es el orden del principio. El orden del principio es el pecado, la ley, la carne, Jesús el Cristo. Pero pastor, Él no está. Sí está. Está en gloria, está en revelación, está en conocimiento, está en poder. Aleluya. Él está. Aleluya, aleluya, aleluya. Pastor, no lo veo, pero Él está. No lo oigo, pero Él está. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él no está muerto, Él está vivo. Aleluya, aleluya. Entonces, Él te habla para que tú vengas a Él. Repito, Jesús te está hablando para que vengas a Él. Él te está dando Romanos 1:17. Él te está dando Romanos capítulo 5, versículos del 19 al 21. Ahora quiero que me escuches. Estamos hablando acerca de la obediencia. La ley. ¿Por qué Dios trajo la ley? Para que abundase el pecado. ¿Por qué más Dios permitió que abundase el pecado? Porque con el pecado reinó la muerte. Aleluya. Entonces dice Dios, yo que traje la ley para mostrar al pecado y para traer la muerte, ahora por medio de mi Hijo Jesucristo, el que me obedece, ese sí me obedece, ahora voy a traer la gracia, y por Él, en la gracia voy a traer la obediencia, y en la obediencia voy a traer la justicia, y en la justicia voy a vencer la muerte, dice Dios, y nosotros decimos amén, aleluya. Entonces, era necesario conocer el pecado. Romanos 7, 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Entonces, ¿qué hace la ley? Hace que el pecado abunde. Pero también, ¿qué hace la ley? Que nosotros, el pueblo de Dios, por medio de la ley conozcamos al pecado. ¿Es usted mentiroso? Ley de pecado. ¿Qué te trae el pecado? El reino de la muerte. ¿Eres tú lascivo? ¿Eres tú lasciva? Reina el pecado para muerte porque eres de la carne. Porque la ley era para la carne, pero ahora Jesucristo es para el espíritu y para el alma. En la ley yo tenía que ir a comprar el becerro, a ir a hablar con el sacerdote, a decirle por favor haga este sacrificio porque yo he pecado contra Dios. Eso era la ley. En la gracia, por favor escriba el tiempo número 12. En la gracia todos nosotros, ¿cuántos dicen amén? Todos ustedes, si hay una niña de 8 años que está escuchando este mensaje, tu niña de 8 años. Si hay una niña de 95 años, tu niña de 95 años. Tienes que venir a Cristo, a Cristo, a Cristo. Al apóstol no, al profeta no, al evangelista no, al pastor no, al maestro no, a la consejería no, al ministerio no. Tienes que venir a Cristo. Cristo es tu justicia, Cristo es tu victoria, Cristo es tu redención. Cristo, aleluya, venció por ti tu muerte y tu pecado. Aleluya. Romanos 7, 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociere la codicia si la ley no me dice no codiciarás. En otras palabras, si Dios te dice no forniques, es porque eres fornicario. Si Dios te dice no hagas lujuria, es porque eres lujurioso. Ahora, si Dios te está diciendo no practiques la lujuria, lo que Dios te está diciendo es que vengas a Cristo y le digas tengo lujuria y yo condeno la lujuria y yo reprendo al diablo y la maldición de la muerte ahora es reprendida, porque donde abundó el pecado ahora va a abundar la gracia, y donde reinó la muerte ahora va a reinar la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios te está diciendo, si Dios no te dice que tienes pecado, tú no te arrepientes. Pero si Dios te dice la ley del pecado está en ti, es para que tu ley de carne sea tu ayo, y te lo voy a confirmar. Entonces, dice la palabra del Señor, escucha esto por favor. Dice la palabra del Señor que el pecado está en nuestros miembros. Romanos 7, 23. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles son tus miembros? Ojos, oídos, mente, corazón, alma y espíritu. Esos son tus miembros. Pero mira lo que dice Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, es decir, la ley de Dios. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es la ley de Dios que está en mi mente, pero encuentro otra ley que está en mis miembros que se revela contra la ley de Dios y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que es la ley de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Está escrito, hermanos amados. Entonces, esa ley de pecado, dice la palabra, Romanos 7, versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, si usted le va a decir a una persona, mire, usted es pecadora, ella se va a enojar. Si usted le dice a la persona, usted está haciendo algo malo, hasta lo puede entender. Y muchas veces usted diciéndole a la persona, a sus hijos, a su pareja, y las autoridades, a la persona que está haciendo lo indebido, que él está haciendo, que ella está haciendo lo malo, ella no lo acepta, él no lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Porque el pecado y la carne no aceptarán nunca lo justo. Si usted le miente a su papá, si usted le miente a sus pastores, si usted le miente a su parentela, si usted le miente a las autoridades, es porque el pecado reina en ti para muerte, y el pecado nunca va a decir yo pecado estoy en él o en ella. Ellos nunca lo van a reconocer. Por eso es que los padres muchas veces tienen conflictos con los hijos cuando les quieren decir los padres a los hijos que hagan lo recto y lo que es correcto, y para ellos es más fácil rebelarse que reconocer, papá, usted tiene la razón.
Y con esto termino. Entonces, en Romanos capítulo 7, el versículo 23, dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, porque ésta me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero dice la palabra en Romanos 1:17, que ya lo leí, con esto termino: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Repito, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios? Que todos los creyentes, todos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, judíos, rabinos, profetas, judíos, todos, tenemos que venir a Jesús el Cristo, porque Él es el que cargó nuestros pecados en Él, porque por medio de Él reina la justicia de Dios, porque Él fue el que venció la muerte. El pecado reinó para muerte, pero en Él nosotros somos vencedores de la muerte y con Él somos resucitados en gloria para Dios. Amados hermanos, vuelva a escuchar el mensaje. Este mensaje no es para tu cuerpo, es para tu alma. Tu alma es eterna en Dios. Dios no quiere que tu alma vaya al Seol. Dios quiere que tú te arrepientas, que tú te sanes interiormente. Mira todo lo que hay de la carne. ¿Y cómo empieza este mensaje? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios en la verdad es que Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Por qué Dios te está dando la salvación siendo tú un pecador? Habiendo hecho lo malo, ¿por qué Dios te dice que te ama y te perdona? Porque Dios está buscando en ti el principio de lo que Él hizo en ti, a su imagen y a su semejanza. Y para que veas que Dios es veraz, es verdadero y es justo, la imagen y la semejanza del hombre, varón y varona, es Jesús el Cristo. Es Él, todo es Él. Él es justicia, Él es luz, Él es gracia, Él es amor, Él es revelación, Él es poder. Entonces ya te dije, hay una gran diferencia entre las señales y la revelación. Las señales es lo que tus ojos ven. La revelación es lo que tu alma y tu espíritu siente. Y ya te lo dije, puedes ir a Apocalipsis capítulo 1, Juan el apóstol, todas las revelaciones que él vivió. Cuando él salía de las revelaciones, él volvía a la cárcel a ser el mismo hombre encarcelado. Pero resulta que en ese hombre encarcelado, dentro de su alma, estaba la gloria de Dios. Vienen tiempos difíciles, pero si tú te acercas a Cristo, serás transformado en la gloria del Señor y Dios te guardará y ningún mal te alcanzará. ¿Sabes por qué no te alcanzará ningún mal? Porque el que venció la muerte es tu Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendigo a toda la familia de la fe. Así termino este mensaje acerca de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Espero que este mensaje te ayude a crecer en fe. Entiendas y te quede claro la diferencia entre congregación, ministerio, ministro, predicación y Jesús el Cristo, intimidad, revelación de tu espíritu, tu alma, tu mente ensanchada para la gloria de Dios el Padre. Le pido al Todopoderoso Dios que reine en tu alma en el señorío de Cristo, en justicia, conociendo la diferencia entre la ley y la gracia, entre el pecado y la vida, entre la muerte y la resurrección, en el pacto de adopción de hijos para vida eterna por medio de Jesús el Cristo. La paz, la gloria y el reino de nuestro Dios sea con todos vosotros, hoy, mañana y siempre. Y yo digo amén. Bendiciones en Cristo.